Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar aquí en este enseñanza de educación con amor, un estudio basado en el libro de el rabino Arush y una enseñanza que de verdad nos ha cambiado la vida. Pues hoy es un día especial porque realmente muchos han ya tenido la noticia, ¿no? La noticia de que vamos a ser papás con mi esposa. Y pues sorprendente porque mi Dios ya nos estaba preparando en este estudio desde hace unas 7, 8 semanas que lo venimos haciendo. Es muy grato ver cómo el Padre va preparando los caminos, va preparando las sendas, y hoy nos encontramos aquí mirando las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Mirando las cosas desde una perspectiva más alineada con la voluntad del Padre, desde una perspectiva que nos va a permitir de verdad heredarle a esas futuras generaciones grandes bendiciones, corregir cosas que de pronto venían ataduras generacionales y mochar esas cadenas que heredamos de pronto nosotros y que posiblemente al no darnos cuenta las estábamos heredando a nuestros hijos. Es muy hermoso pues hoy tratar un tema que se llama la santidad del hogar. La santidad del hogar es el tema de hoy y en la santidad del hogar vamos a ver algo que es de verdad trascendental para lo que es la crianza de nuestros hijos, para lo que es el futuro de nuestros hijos, los resultados. Y esto lo vamos a poder ver en 2 días porque realmente significa que nosotros hoy estamos de padres y estamos impactando la vida de nuestros hijos, pero también hay otra perspectiva, y es que nosotros somos hijos y han habido unos padres que han impactado nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy tenemos una oportunidad realmente para corregir y para sanar muchísimas cosas que posiblemente han afectado resultados, que han afectado salud, que han afectado relaciones, que han afectado muchísimas cosas de nuestra vida. Y se relaciona precisamente con la santidad en el hogar. Todo arrancó en un momento y fue en ese momento de la concepción, en ese momento donde nos conciben a nosotros como hijos o donde nosotros concebimos a nuestros hijos, en ese acto de intimidad, en ese acto de intimidad con nuestra pareja. Pero en muchos casos, como lo hemos visto en muchísimas ocasiones, se da en casos donde no hay una pareja, sino que se dan en casos fuera del matrimonio, se dan en un momento inesperado, en una noche de pasión, en una noche de copas, en una noche de fiestas. Y pues tenemos muchas historias. Y yo sé que tú, así como yo, tuviste una adolescencia o tuviste una juventud donde no tenías claro este concepto de la intimidad y de la santidad. Y por tal motivo, muy posiblemente te dejabas llevar por ese deseo de la carne, de la relación sexual, ese deseo de la carne de un placer físico y de una atracción de cuerpos donde lo que menos importaba era un concepto de Dios. Y yo sé que hay muchas cosas de las cuales hoy podemos, al haberse caído muchos velos de nuestra alma, hoy evidenciar de cosas que estábamos cometiendo como errores en nuestra vida. Momentos en los cuales teníamos relaciones íntimas con mujeres o mujeres que tuvieron relaciones íntimas con hombres de formas pues imprevistas o con novios pues informales o con ciertas relaciones donde tuvieron ese momento de placer. Pero antes de llegar a ese momento, quiero que empecemos a ser conscientes de todos estos puntos, porque empezar a ser conscientes de estos momentos nos van a dar la posibilidad de generar un primer arrepentimiento y empezar así, minuto a minuto, a ver esa realidad que vivimos en ese pasado y a recordar esas situaciones para poder arrepentirnos de corazón y de verdad rectificar lo que hoy en día estamos viviendo. Una cosa es el momento en el cual tuvimos la intimidad, pero esto arranca más atrás y es en el momento en el cual empezaba la atracción, en el cual tú como hombre
empezabas a fijarte en esas mujeres. Y empezamos a tener dos características, el hombre una y la mujer la otra. El hombre, los ojos. El dejarse llevar por los ojos, el dejarse atraer por los ojos, el dejarse ir atrás de una mujer encantadora. ¿Qué pasa en esos casos? Pues pasa que Dios nos dio los ojos como las ventanas del alma, y lo dice la palabra. Tus ojos son las ventanas del alma. Cuida tus ojos, porque detrás de tus ojos y de tu corazón se pierde tu alma. Nosotros aquí venimos a este mundo a pasar una prueba trascendental, y es la prueba de la lujuria y la prueba del adulterio. Recordemos cuando Jesús decía que no solamente es pecado cometer adulterio con una mujer, sino es aún más grave cuando tú la miraste y cometiste adulterio en tu mente. Eso tiene una profundidad muy grande porque aquí nos empezamos a encontrar con un componente crítico de los ojos. Nosotros como hombres tenemos una gran prueba y es la de dominar nuestros ojos. Y resulta que para este tema que estamos viendo de educación con amor, los ojos traen hoy unas consecuencias a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos. Es decir que a través de los ojos nosotros estamos trayendo bendición o maldición a estas generaciones. Es muy posible que los hombres hoy en día, los años que tengan, todavía estén con esa lucha. Porque realmente dicen los sabios que es la lucha más complicada que tenemos los hombres. Porque esa mala inclinación nos lleva a irnos a mirar la belleza de esa mujer y a dejarnos llevar por esos deseos de la carne y a empezar a elaborar pensamientos que muchas veces se materializan en actos que nos llevan a momentos de aberración, a momentos de irnos por fuera de la voluntad de Dios. Y esos momentos hacen que la divinidad salga de nosotros. Y son momentos por tal motivo que nos sacan por completo de la posibilidad de construir cosas buenas para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Entonces, hoy nosotros tenemos una prueba muy grande que pasar y es la prueba de los ojos. Esto específicamente para los hombres. Esta es una prueba que todos tenemos. Yo recuerdo que desde el colegio, obviamente, la universidad, uno siempre se estaba dejando llevar por las mujeres, se estaba dejando llevar por esas miradas, se estaba dejando llevar por las bellezas, se estaba dejando llevar por cada circunstancia, no solamente en las personas que tú veías en carne y hueso, sino también en las películas, sino también en la televisión, en los programas, en las fotos y pues llegando a extremos como los de la pornografía. Y todo esto era llenando de una cantidad de maldición en nuestra vida. Nosotros como padres estamos trasladando hoy en día todas estas maldiciones a nuestros hijos. Y nosotros como padres estamos hoy impidiendo que esta buena educación que tiene la intención nuestra alma de darle a nuestros hijos se materialice de la forma correcta. Yo no sé cómo es la prueba que tú estés pasando hoy con relación a los ojos. Sin embargo, sí te digo que es la verdadera prueba. Tienes que vencer la lujuria, tienes que vencer el adulterio para poder pasar a otro nivel. Ahora, por el lado de las mujeres, hay un componente que es el recato, que es el guardar como la posibilidad de no ser tan mostrona, digamos, desde una óptica más clara. Yo cuando empezaba a leer todos estos temas realmente me confrontaba porque yo no me imaginaba el concepto y pensaba que estaba yéndose a un nivel religioso. Sin embargo, cuando entendí que uno de los pecados más graves del hombre es cuando hace pecar a otros, pues empezaba a entender un poco la importancia del recato en las mujeres, de lo que sea una mujer guardar una prudencia y una compostura en su vestir. Porque
prácticamente la mujer cuando se viste de unas formas exuberantes y con los escotes y con las minifaldas, pues está generando que sea muchísimo más atractiva a los ojos de los hombres. Y entonces los hombres van a estarse yendo con sus miradas a ver estas mujeres. Y ahí entonces la mujer está trasladando una mala inclinación también para sus hijos. Entonces empezamos a encontrar dos componentes importantes y componentes críticos que se traducen en una realidad hoy en día para los hijos. Nosotros hoy en día nos preguntamos por qué nuestros hijos se comportan de la forma en que se comportan. A veces tenemos problemas de rebeldía dependiendo la edad de nuestros hijos. A veces tenemos problemas, no sé, de disciplina en nuestros hijos o temas de holgazanería, que no quieren hacer nada, pereza. Y pues todo esto es el reflejo de este tipo de circunstancias o este tipo de malas inclinaciones de los padres. Es más, es posible que tú hayas superado muchísimo estas cosas, sin embargo, no te has arrepentido lo suficiente de cosas que han pasado en el pasado para ti. Es el momento porque nosotros tenemos cualquier momento para hacer este arrepentimiento y para poder cambiar la dirección en la que nos estamos dirigiendo. Entonces, esa es una excelente noticia y es una excelente noticia que hoy nos empiece a revelar Dios esta relación de los ojos o del recato en el caso de las mujeres para que empecemos a realizar un verdadero arrepentimiento y a transformar ese comportamiento. Yo les cuento pues que, como les decía al principio, estoy muy feliz porque esta semana nosotros podemos tener la noticia de que vamos a ser padres. Y pues es algo que nos alegra mucho y es algo que realmente nos hace sentir muy bendecidos, nos hace sentir unas personas afortunadas porque esto fue parte de un proceso muy hermoso. Resulta que como todos saben o como muchas personas saben y para los que no saben, yo tuve un primer matrimonio y ese primer matrimonio fue un matrimonio que duró 3 años y de ese primer matrimonio se concibió un primer hijo. Y yo tengo hoy un hijo de 10 años que es una ternura, es una hermosura, es un ángel, es una preciosura que amo con todo mi corazón, que se llama Carlos Mario. Y es un hijo que realmente me da unas satisfacciones impresionantes. Y es un hijo que hoy lastimosamente está viviendo en un hogar disfuncional, porque pues él va a tener una mamá y un papá que no están conviviendo juntos. Y esa fue una realidad que le tocó vivir. ¿Por causa de qué? Por causa de los errores que yo cometí como papá, por causa de los errores que cometió pues su mamá, por causa de errores de nosotros cuando nos encontramos fuera de una vida, en una relación fuera de Dios. Y hoy en día resulta que estoy viviendo una situación diferente, porque gracias a la misericordia de Dios, yo tuve esa falla en ese primer matrimonio y tengo una consecuencia de un hijo fuera de un hogar. Sin embargo, Dios, a partir de todo este esfuerzo y de todo este arrepentimiento que me han permitido tener, me regala una gran mujer. Y empiezo a tener una gran mujer en mi vida y esa mujer me enamora y esa mujer me empieza a conquistar y yo la empiezo a conquistar a ella y empezamos a tener una relación. Sin embargo, al principio también la relación no estaba muy centrada en Dios y no entendíamos muchísimas cosas y en ese momento teníamos grandes problemas y grandes situaciones y pues como ya también lo he contado en algunas circunstancias, inclusive habían momentos en los que uno hasta pensaba que esto tampoco iba a funcionar. Pero realmente yo hablo por mí, me di cuenta que el del problema era yo, de que el problema realmente lo tenía yo porque estaba recayendo en una constante. Y hoy con lo que estamos estudiando, yo podría decirles que parte de las constantes era que yo no cuidaba mis ojos. Parte de la constante era que yo no tenía como tal esa disciplina de a dónde estaba mirando. Parte de lo que yo estaba pasando y lo que yo estaba trayendo a mi relación como pareja era cómo yo veía a esta mujer, a esta nueva relación. Era como yo veía esos momentos de intimidad con mi nueva mujer. Y hoy, con este estudio,
Estoy, pero muy feliz de que Dios me haya puesto tantas pruebas y que me haya llamado y que me haya jalado con esos hilos invisibles y que me haya dado una nueva oportunidad y que me haya permitido rectificar tantas cosas y que hoy yo pueda decir que la prioridad importante de mi vida es Dios, después mi esposa, mis hijos, y dentro de ese proceso en el cual Dios se convierte como lo más importante, pues una parte fundamental es mi crecimiento, es mi rectificación, es mi corrección. Y en ese caso entonces yo me encuentro con que al yo tener que cambiar, al yo tener que rectificar esos actos, pues al leer la palabra me encuentro con muchísimas cosas que estoy haciendo incorrectamente. Pues entonces empiezo este proceso de transformación y transformación y transformación y transformación, porque acuérdense de la frase clave que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, pues empecé a cambiar. Empecé a cambiar yo y empecé a buscar ver la vida de una forma diferente, ver la relación de mi esposa de una forma diferente, ver lo que mi esposa hacía en su trabajo de una forma diferente. Y pues empecé a ver una transformación en mi esposa, en mi familia, en mi entorno. Y pues empecé a enamorarme de Dios y empecé a investigar de Dios y empecé a leer la palabra y empecé a hacer cambios en mi vida. Y durante todo ese proceso, la relación con mi esposa actual empieza a mejorar. Y empieza a crearse una cercanía y a crearse un entendimiento y un diálogo muchísimo mejor que el que ocurría antes. Y empezaba yo a ver en ella unos cambios importantes. Y uno de los cambios de los cuales yo quería hablarles el día de hoy era un cambio muy bonito. Y era un cambio que se tuvo en un momento, pues han sido muchísimos los cambios. Pero resulta que uno de los cambios importantes era que cuando yo empecé la relación con ella y cuando ya fuimos a vivir juntos y luego nos casamos, pues yo le decía que yo quería tener un hijo. Y yo le decía, mi amor, yo quiero tener un hijo contigo, pero yo deseo que este hijo nazca antes de que yo cumpla 40 años. O sea, mejor dicho, yo quiero que mi primer hijo contigo sea antes de que yo cumpliera 40 años. Sin embargo, pues mi esposa no quería tener hijos. Ella decía, no quería tener hijos ya, ¿no? No es que no tú quisiera tener hijos, sino ella decía, no, mi amor, yo todavía no quiero tener hijos, yo déjame que yo quiero trabajar, yo quiero seguir estudiando. Y bueno, y seguíamos en ese proceso, a veces a mí me dolía, yo volvía y le preguntaba, ella me decía, no, espera, que ya estoy trabajando aquí en esto está difícil. Luego ya después dijo, no, que yo quiero tener una especialización, entonces yo, bueno, listo, mi amor, entonces ten tu especialización, haz tu especialización, un año la especialización, y así pasaban los días y pasaban los días y yo veía que se me llegaban los 39 años y no había encargado el hijo, o sea, ¿qué iba a pasar? Pues me iba a tener un hijo a los 39 años como yo quería, para que a los 40 máximo ya ese hijo estuviera conmigo. Pues resulta que en todo ese proceso y en toda esa paciencia y en todo ese esperar, lo que estaba haciendo Dios era transformándome a mí. Estaba transformando mi paciencia, estaba transformando mi carácter, estaba transformando lo que hoy está transformando en cada uno de nosotros con este estudio. Y era la forma en la como íbamos a ver la educación de un hijo, en cómo íbamos a concebir lo que era un hijo y lo que nosotros teníamos que hacer como padres para realmente darle una educación con amor. Pues qué hermoso es Dios porque los tiempos de Él son perfectos. Y en este proceso de empezar a buscar con ella ese punto de encuentro en el cual ella realmente quisiera tener un hijo, porque una de las cosas que yo sí tenía clara era que yo no quería que ella quedara embarazada sin ella desear tener ese hijo. Porque sí sabía que al quedar ella embarazada sin querer tener ese hijo, pues iba a ser algo malo para el hijo, porque ella no lo iba a desear de corazón. Y si ella no deseaba ese hijo de corazón, pues estábamos arrancando mal, porque estábamos arrancando desde una concepción del rechazo de ese hijo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo oraba y yo empezaba a hablar con Dios y yo en todo este proceso de cambio me empecé a dar cuenta de que hay un poder gigante y es el poder del silencio. El silencio grita, el silencio clama. Cuando tú no tienes una parte de alineación con tu pareja
o con alguna otra persona, el peor negocio y la peor estrategia es querer tú confrontar y confrontar y confrontar y pelear y que no es así, argumentar y argumentar y argumentar, porque acuérdense que los argumentos son como el ombligo. Todos tenemos uno, pero ninguno sirve para nada. Entonces, una de las cosas que sí se han aprendido es justamente a trasladar estas batallas al secreto con Dios, a la oración con Dios, al pedirle a Dios que realmente las cosas cambien. Pero antes que eso, a pedirle a Dios que realmente yo cambie para que las cosas cambien. ¿Sí? A que mi carácter se transforme hacia donde Él quiere que se transforme para que las cosas cambien. Todo eso es lo que yo tengo que empezar a pedir a Dios en estos procesos confrontantes en el cual tú no estás logrando ese objetivo y no estás logrando ese propósito. Y es más, cuando tú estás buscando alinearte con la otra persona, y en este caso alinearte con tu esposa o alinearte con tu esposo y no puedes lograrlo, pues la estrategia correcta es empezar a buscar el silencio con Dios, a pedirle a Dios. Pues resulta que en este proceso de querer tener el hijo, todo iba pasando el tiempo y pues nada, yo ya veía que iba a cumplir los 40 años y nada. Y pues resulta que ella dentro de sus planes tenía el deseo de irse a estudiar inglés a otro país y por un tiempo, y pues yo, Dios mío, bueno, no, pues si esto es lo que tú quieres, pues yo te apoyo. Y dentro de mi corazón, pues yo decía, uy, Dios mío, pero esta prueba sí va a estar muy dura, ¿cómo así que se va a ir un tiempo a estudiar? Sin embargo, pues yo decía, si Dios, si tú quieres, si tú estás trayendo esto a mí, pues yo lo voy a aceptar, yo voy a aceptar tu voluntad. Y esa era mi disposición. Sin embargo, yo seguía orando en el secreto y le decía a Dios, esa es la voluntad mía, yo quiero cumplir con su deseo y esa es la voluntad de ella, pero yo sí quiero saber, Dios, cuál es tu voluntad, Padre, cuál es tu voluntad, porque es la voluntad tuya la que queremos seguir, es la voluntad tuya la que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer mi voluntad, ni quiero que aquí se haga la voluntad de mi esposa o la mía, no, es la tuya en este hogar. Y pasaban los días, hasta que llegó un momento en el cual tenemos una conversación con mi esposa que cambió absolutamente todo y que realmente fue el comienzo de el querer traer un alma a este mundo. Y fue cuando ella me dice, mi amor, ¿sabes qué? Yo he estado pensando y entonces yo sí creo que es momento de tener un hijo porque pues yo estoy esperando a que todas las cosas se den y pues el tema de inglés pues que también se está postergando y pues eso también va a postergar lo de mi hijo y entonces yo creo que deberíamos empezar a pensar en el hijo y pues lo del inglés lo podríamos mirar de otras formas y no, yo era de mi corazón, gritaba. Yo en ese momento no le expresaba a ella la felicidad, pero yo era, wow, impresionante, por fin, la respuesta. Entonces, pues mi corazón se alegró demasiado y de una vez con ella programamos cita al ginecólogo para hacer, pues mi amor, programemos la cita al ginecólogo para ver los exámenes, para ver qué tenemos que hacer. Y efectivamente programamos la cita, llegamos al ginecólogo, se mandaron los exámenes, se mandaron a hacer todas estas pruebas, se hicieron los exámenes, todo salía perfecto. Nos dicen, ustedes están listos, ustedes pueden empezar a buscar el bebé, para cuando lo quieren. En ese momento, pues mi esposa me decía, mi amor, pues esto sí es para más o menos empezar a encargarlo en enero del 2018 y pues que nazca a finales del 2018. Sí, mi amor, está perfecto, como tú digas, pero seguíamos en la oración, seguíamos en ese silencio y llegó el momento en el cual ella luego me dice, no, ¿sabes qué, mi amor? O sea, deberíamos empezar porque también esperar y uno no sabe también Dios cuándo disponga, cuándo haga el toque de la creación, cuándo nos haga socios con Él en la creación de una nueva vida. Hay muchas personas que se demoran años para concebir un hijo. Yo tengo amigos cercanos que están buscando hijo y no han podido tener un hijo. Es más, hace poco tuve un amigo muy cercano que no pudo tener hijos y acabaron de adoptar una niña y es un gran milagro, una gran bendición. Y lo que hablamos fue, pues mi amor, empecemos a probar porque nosotros tampoco sabemos si decimos vamos a tener el hijo y Dios diga, a ver, usted les toca en esa prueba
10 años, 5 años, 20 años, o como le tocó a Abraham, casi toda una vida hasta los 90 años, hasta que pudo tener a Isaac. Esta es una prueba crítica. Y mi esposa dijo, sí, mi amor, hagámoslo de una vez y empecemos. Pues señores y señoras, empezamos la tarea y oh sorpresa, pues el toque de Dios vino, puso su milagro, hizo el soplo y nos hicimos socios en la creación de una nueva alma que bajara a este mundo. Nosotros nos convertimos en socios y pusimos esa parte y Dios puso ese toque divino para que hoy, como les he contado esta semana, nosotros podamos decir, vamos a ser papás. Y pues nos sentimos supremamente felices porque fue supremamente rápido. Y he aquí algo que me hizo aún más feliz. Eran las características del hogar en este momento. Era el poder haber avanzado en este estudio de educación con amor. Era el poder haber preparado este momento importante. Y algo clave que pasó fue ese momento de intimidad para poder crear este hijo. Y es algo clave para la educación de los hijos. Y es eso que tú piensas en ese momento de intimidad con tu mujer. Son esos pensamientos que tú traes a ese momento de intimidad con la mujer. Porque como lo hemos hablado en otro tipo de enseñanzas, el momento de intimidad con la mujer es más que un momento de placer, es un momento espiritual. Es un momento donde nuestras almas se fusionan y es un momento en el cual lo sagrado es algo que pasa a estar muy cerca de lo divino. Entonces, nosotros ahí empezamos a pensar cómo íbamos a pedirle a Dios que bajara un alma pura, pero le pedíamos que nuestra alma también estuviera pura y lista para recibir esa alma pura. Y eso es uno de los componentes importantes en la santidad del hogar. Porque para poder tener un momento de intimidad puro con tu esposa o tu esposo, tú tienes que tener un alma pura. Y esta alma pura, cuando eres hombre, la consigues cuando trabajas en tus ojos. La consigues cuando tú te esfuerzas en mantener tus ojos en el lugar correcto. La consigues cuando tú te enfocas en sacar los malos pensamientos, cuando tú te esfuerzas en ver los programas que te convienen, cuando tú te esfuerzas en ver las novelas, las películas, el Facebook, el Internet que te conviene. De resto, tu alma no va a estar lista para ese momento de intimidad. Ahora, si tuviste esos momentos de intimidad y tu alma no estaba pura, y es muy posible que en ese momento trajiste consecuencias malas para tus hijos, pues hoy es un momento para que ese velo se caiga, para que seas consciente de ese error que tuviste y para que te arrepientes en la intimidad con el Señor y cambies el rumbo de tu vida y el rumbo de la vida de tus hijos. Porque es trascendental para la educación de los hijos, supremamente trascendental. Nosotros escuchábamos que cuando teníamos esos momentos de intimidad, adicionalmente, es que un slide de nuestro espíritu se pega al alma de mi esposa o de mi mujer. Y un slide del alma de ella se pega a mi alma. Por eso dice que se hacen uno con Dios. Entonces es muy importante reflexionar y ver qué pasó antes de estos momentos de concepción con nuestros hijos y empezamos a sanar, y empecemos a limpiar, y empecemos a corregir muchísimos aspectos para que esa educación que vamos a empezar a seguir dando a nuestros hijos, pues empiece a hacerse desde una muy buena línea, desde una línea de pureza, desde una línea de santidad, desde una línea donde para ti esta parte es fundamental en tu hogar. Nosotros nos encontramos con un paso de los años en que es muy posible que hayamos subido en el espíritu. Sin embargo, no podemos descuidarnos, porque cuando tú crees que estás aquí arriba, dice, cuidado cuando te sientas victorioso, porque la caída se va a presentar muy fácil.
Por tal motivo nunca podemos sentirnos victoriosos y por tal motivo nosotros tenemos que ser humildes y saber que el control lo tiene siempre Dios y que nosotros tenemos que pedirle siempre ayuda a Él todos los días, de que nos ayude a controlar los ojos para el caso de los hombres o el recato para el caso de las mujeres. Es decir, que mujeres que se ponen muchos escotes, mujeres que están llamando la atención y siendo muy atractivas para los hombres y que realmente pues generan ese deseo en muchísimos hombres, también es un llamado a reflexionar, ¿sí? Este es un tema que es muy controversial, es un tema que realmente genera muchísimas perspectivas en el caso de las mujeres, porque hoy en día hablamos mucho de la belleza, hoy en día la belleza de la mujer se ha puesto en un nivel tanto que las mujeres se acostumbraron ya a hacerse cirugías de senos, que la liposucción, que la cola, y pues el tema del gimnasio, el tema de las truzas, el tema de los vestidos de baño, de las playas, bueno, lo mismo pasa con los hombres, que los músculos, que las pantaloneticas, que las playas, que cuando van a las fiestas, y todo esto es un tema controversial y es un tema que es muy posible que se vea como religioso, como mojigato, y hay que pedirle a Dios de verdad que nos dé un discernimiento especial para comprender eso, sin irnos a un extremo de ser tan justos que nos volvamos injustos, pero sí siendo muy conscientes de lo que esto trae como implicaciones en el ámbito espiritual. Y no solamente para mí, sino para nuestros hijos. Nosotros estamos, o sea, nosotros tenemos claro que haríamos todo por nuestros hijos, hasta la vida la daríamos por nuestros hijos. Si yo te dijera, mamá, que al tú no ser recatada con tu forma de vestir, al tú no ser recatada en tu forma de mostrarte en el día a día, estás atentando contra la vida de tu hijo, seguro que tú tendrías la capacidad de tomar medidas en esa área. Lo que pasa es que no es tan fácil verlo, porque todavía hay velos, hay clipot, hay recubrimientos que nos impiden verlo. Lo mismo a los papás. Si yo te dijera, papá, que, o sea, muchos papás decimos, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hijo. O sea, mejor dicho, que nadie se meta con mi hijo. Pero si yo te dijera que al tú ver mujeres en la calle y al imaginarte con esas mujeres, o al tú ver en las fotos del Facebook mujeres y wow, y mirar las mujeres del vestido de baño, y mirar la mujer en bola, o los videos del grupo de WhatsApp que mandan los amigos del colegio, que son, mejor dicho, que nada que ver con Dios y están en otro cuento, temas de pornografía, y tú te vas y tú te tomas tu tiempo y tú lo ves como algo permisivo, yo te estoy diciendo, tú ahí estás matando a tu hijo. Yo te aseguro que si tú tienes la conciencia de esto, tú vas a dejar de hacerlo, porque tú mismo tienes la conciencia de que darías la vida por tu hijo. Entonces, yo sé que esto no es fácil. Créeme que yo estudiándolo, a mí me confrontaba. Y yo decía, no, esto no puede ser tan extremo, esto es un tema que ya lo estamos volviendo muy religioso, pero cuando empiezan a caerse los velos y nos permiten ver la implicación espiritual que tiene, para el caso de la mujer, hacer pecar a otros, porque la mujer cuando es demasiado, digamos que se muestra mucho, genera la atracción y hace pecar a los hombres, obviamente con el adulterio, pues está generando una trascendencia negativa a sus hijos a tal punto de que puede llegar hasta matarlos en el espíritu. Y adicional, perder toda autoridad en el caso de la educación, porque la educación y todos los intereses de esta mamá para que este hijo se forme en varios aspectos que todos conocemos muy bien, que sea buen estudiante, que sea disciplinado, que sea respetuoso, que vaya por el buen camino, que no se vaya por la droga, que no se vaya por el alcohol, que no vaya a tener vicios. Fíjense todas las cosas que nosotros como padre queremos para nuestros hijos y en las que nos estamos esforzando en el día a día en estudiar y en enseñarles, pero sin embargo yo estoy en mi vida trasladándoles una consecuencia negativa que es a partir de la lujuria y del adulterio.
Resulta que estas pruebas son bastante difíciles y son pruebas que nosotros estamos cayendo constantemente. Yo te digo que es un momento oportuno para reflexionar sobre este caso. Es un momento muy oportuno para que tú le pidas a Dios una revelación sobre este tema. Tú como hombre en el caso de los ojos, tú como mujer en el caso del recato y en la forma de vestirte y en la forma de cómo tú te tú trabajas en el día a día o en la forma en donde vas día a día, si vas a un gimnasio, cómo te estás vistiendo en un gimnasio, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está generando en ese gimnasio, tú como hombre igual, qué es lo que está pasando en ese gimnasio cuando vas a una playa o cuando vas de vacaciones, porque esto genera un impacto trascendental en la educación de los hijos. Y esto es parte del temor de Dios, porque el temor de Dios tú podrías clasificarlo en tres niveles. Hay un temor de Dios que es el temor al castigo. Y el temor al castigo es tú decir, uy, Dios mío, yo no hago esto porque si lo hago tengo un castigo tremendo. ¿Sí? Y entonces tú trabajas ahí. Es un temor válido. Sin embargo, si Dios te dijera, ok, tú no si tú haces eso, si no lo haces, yo te castigo, pero yo te pido que hagas esto. Claro que si no lo haces, no te castigo. Sin embargo, pues vas a tener unas consecuencias negativas en tus generaciones. Es muy posible que si tu temor del cielo se basa en el castigo, tú no vas a hacer cosas y no te vas a esforzar por cosas porque tú piensas que no vas a recibir un castigo. No sé si me estoy haciendo entender, pero en este caso de los ojos y en este caso del recato para el caso de la mujer, es muy posible si tu relación con Dios y el temor es basado en el castigo, tú vas a seguir igual y no les vas a poner tanta atención a este tema. Ahora, hay una segunda forma de tú tener temor de Dios y es el temor y es la conciencia del pecado. Y es saber de que el pecado es malo y es saber de que cuando tú pecas estás alejándote un poco de Dios. Y si tu relación en el temor de Dios es con la valoración al pecado, tú estás en un nivel superior al del castigo y estás actuando de una forma relacionada con el pecado, de tal forma que, por ejemplo, para el caso que estamos hablando del adulterio y la lujuria, pues tú estás trabajando para evitarlo y estás llegando a tener muchísimos mejores resultados que un temor de Dios basado en el castigo. Pero la idea aquí es llegar a un nivel mayor y es a un nivel basado en la voluntad de Dios. Es decir, que el temor del cielo o el temor de Dios, yo debo fundamentarlo en cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Porque acuérdate que esto tenemos un ejemplo palpable en el caso de nuestro Salvador y hermoso y amado Jesús, Yeshua. Nosotros sabemos que Jesús se esforzaba todo el tiempo por ser lo que es la palabra. Pero más que ser la palabra, él tenía una frase muy bonita y hermosa y que ojalá nosotros lleváramos en el corazón. Y él decía, una comida tengo que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y él decía, es que yo soy uno con mi Padre y la voluntad de mi Padre es su voluntad y su voluntad es mi voluntad. Es decir, que el temor de Dios estaba fundamentado en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque a veces, si tú te encuentras en esa pregunta, es muy posible que te pase lo que le pasó a Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos y se agacha y llora y dice, Padre, si es posible, yo paso esta copa, déjame pasar esta copa. ¿De cuál copa se estaba refiriendo? A la copa de la muerte, de la crucifixión, de cargar con todos los pecados del mundo y salvarnos, porque era un dolor gigante. O sea, iba a enfrentarse a un sufrimiento impresionante. Él en su carne no quería hacer esa voluntad de Dios. Sin embargo, su alma y su espíritu y su elevación era tan alta que al final, después de él decirlo en su carne, oh Padre, si es posible, déjame pasar esta copa, él después reflexiona y dice, pero si es tu voluntad, Padre,
yo prefiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y es tan lindo porque cuando yo entiendo esto y cuando el temor de Dios realmente se fundamenta en la voluntad de mi Padre, es muy posible que en algunos momentos yo tenga que tomar decisiones que vayan en contra de mi voluntad. Es más, es muy posible que así como lo vemos con Dios, yo tenga que tomar decisiones que hagan que tenga un sufrimiento en mi carne, en que haya una humillación en mi carne, en que yo tenga que cambiar temas que me dan placer porque la voluntad de mi Padre se cumpla. Ahora, ¿cuál es la voluntad de tu Padre para ti? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre para mí? Porque en ese momento tú te vas a hacer uno con Dios y lo que salga por tu boca se va a hacer realidad. Y lo que se trata de la educación de tus hijos va a ser una cosa sobrenatural, porque tu santidad va a crecer de tal manera que solamente haciendo la voluntad del Padre y en este caso guardando tu santidad y guardando el pacto que haces con Él, de consagrarte a Él y de guardar tus ojos y utilizarlos para que tu alma se eleve, no para que tu alma decrezca, solo con eso te aseguro que ni siquiera vas a tener que esforzarte en la educación de tus hijos. Ni siquiera vas a tener que dar tanto consejo, ni siquiera vas a tener que darle tanta enseñanza, porque esa relación de santidad y de unión con Dios se va a transmitir directamente hacia tus hijos y las almas de ellos la van a sentir. Y la presencia y la divinidad que está sobre ti va a reposar también sobre tu generación y sobre las generaciones siguientes, porque Dios lo prometió. Las bendiciones serán de generación en generación y por miles, es decir, más de 2000 generaciones. Es decir, que haciendo la voluntad de Dios, haciendo esa voluntad que a veces genera un sacrificio, haciendo esa voluntad que a veces va en contra de ese deseo y de ese placer de la carne, pues la elevación de tu alma es tan grande que el impacto que tendrás en la educación de tus hijos va a ser algo sorprendente. Pero de la misma forma ocurre en el sentido contrario. Si tú no te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios y tú prefieres darle placer a tu carne y darle placer a tu cuerpo, y en el caso de ti como hombre o de yo como hombre, sigo dejándome llevar por los ojos, sigo dejándome llevar por el deseo del placer, del sexo, de esos deseos de, no sé, de placeres de este mundo, y prefiero llevarme por ahí, o tu mujer, prefieres seguir vistiéndote de esa forma como te vistes y seguir mostrando con un escote bien grande y poniéndote esas tanguitas y llamando la atención de esa forma seductora en muchos hombres, siendo tu mamá, pues lamento decirlo con temor del cielo y Dios no lo permita, la divinidad se aleja de ti, la divinidad se va. Y al irse la divinidad de ti, también se va de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Y por más que tú te esfuerces en enseñar, en dar esa instrucción, en que tú tengas claro lo que es bueno y lo que es malo, créeme que vas a sufrir las consecuencias. Ese hijo rebelde va a estar en tu casa. Ese hijo que va por el mal camino va a estar en tu casa. Ese hijo que va a de pronto, Dios no lo quiera, tener un vicio, está en tu casa. Está en tus manos y está en mis manos. Y hoy yo le pido a Dios, de verdad, que me dé la sabiduría para que con esta nueva vida que ha puesto en este hogar, me permita esforzarme por hacer su voluntad. Porque el deseo de mi corazón es que esta alma realmente reciba la bendición del cielo, es que esta alma realmente reciba la presencia del Padre, es que esta alma que llega a mi hogar, como esas almas que han llegado a los hogares de todos ustedes, estén bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Porque es la única forma en la cual yo puedo realmente entregarles a ellos
lo que ellos deben recibir. Si yo no lo tengo, papá, si yo no lo tengo, yo no puedo darlo. Acuérdense que lo más importante y lo que hemos aprendido de esta educación con amor es que para yo poder dar, debo tenerlo. Debo corregirme yo primero para poder corregir a mis hijos. Qué bonito es esto, porque en este proceso de educación con amor estamos siendo mejores personas, estamos siendo mejores padres y estamos logrando transformar las almas de esos hijos que hoy tienes, de esos hijos que vienen, de esos hijos de tus hijos, porque la extensión tuya son tus hijos, lo que permanecerá en la eternidad son tus hijos, lo que permanecerá en este mundo de ti cuando tú te mueras son tus hijos. ¿Qué quieres que permanezca de ti en este mundo? Esa es la gran pregunta y esa es la parte del día de hoy. Santifica tu hogar, santifícate tú, cumple el pacto con Dios, santifícate como papá, santifícate como mamá y verás un gran resultado en este esfuerzo que estás haciendo por la educación de tus hijos. Yo te doy muchas gracias por tomarte el tiempo y llegar hasta este punto de este video y por llegar hasta este punto de este estudio de educación con amor, porque han sido varias semanas. Ha sido paciente. A veces es un tema que no es tan vendedor como el tema de las finanzas, pero es un tema que realmente va a traer una bendición sobrenatural a tu vida y a la vida de tus hijos. Se va a materializar en muchísimas áreas de tu vida. Y yo te reconozco el esfuerzo que estás teniendo de ver este audio, de ver este video, de sacarte el tiempo para estar aquí estudiando, porque solamente el hecho de esforzarte, estás demostrando que tú quieres cambiar. Estás demostrando que tú estás haciendo tu parte. Estás demostrando que no te estás quedando solamente en leer y leer y orar, sino que estás pasando a la acción. Y la fe es acción. No es solamente orar. La mala inclinación te está quitando los billetes y te está dejando con las moneditas. ¿Quieren saber cuáles son los billetes? Los billetes es respetar el pacto que haces con Dios. Los billetes es guardar los ojos. Los billetes y lo que te va a traer fortunas verdaderas y riquezas es la santidad de tu hogar. ¿Saben cuáles son las moneditas? Y es con lo que lastimosamente nos estamos quedando nosotros. Las moneditas es la oración. Las moneditas es leer la Biblia. Las moneditas es ir a un culto. Las moneditas es estudiar es una enseñanza, es una prédica. Y muchos nos estamos a veces quedando con las moneditas. Dejemos de quedarnos con las moneditas, porque cuando yo invierto moneditas, voy a tener ganancias de moneditas. Esforcémonos por quedarnos con los billetes. Invirtamos billetes y billetes grandes, porque en la medida que invirtamos estos billetes grandes, pues nos va a traer billetes grandes, billetes verdaderamente de valor a nuestra vida y a la vida de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias, los quiero mucho y nos seguiremos aquí encontrando para darles más noticias de este proceso de embarazo y de este proceso de enseñanza de educación con amor. Un abrazo y que descansen.